Vamos a trabajar en esta parte, cuál ha sido el impacto que la pandemia ha generado en el sistema de salud. Y para eso vamos a hablar en este conversatorio con tres profesionales que son de esferas distintas, todos profesionales enfermeros, pero que trabajan en ámbitos distintos. Y vamos a empezar a escuchar la palabra del licenciado Gastón Aquino, que además es docente de las Tecnicaturas, experto en el primer nivel de atención, y él justamente nos va a relatar, para acercarnos más a lo que ha tenido que ir haciendo el sistema de salud, cuál ha sido la repercusión que la pandemia ha generado en un ámbito como en el primer nivel de atención, es decir, aquel que no tiene la complejidad de un hospital, sino que tiene algo mucho más básico y que habitualmente por ahí trabaja aquello que tiene que ver con la promoción y la prevención. Gastón, escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Ya me presentó Jorge. Voy a compartir un poco las diapositivas que había hecho para el día de hoy. Me parece que ahí se ve. Bien. Un poco es para conversar sobre cómo la gestión de los cuidados de enfermería en el primer nivel en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis, es lo que había puesto yo, por un sentido que vamos a ir descubriendo del por qué tiempos de crisis, un poco tratando sobre el contexto de esto, del lugar donde trabajamos nosotros, para que pueda ser entendido de dónde trabaja el primer nivel, que está referenciado con áreas programáticas, que tienen, todas esas áreas programáticas tienen un contexto histórico, geográfico, social, económico, y como nosotros, con una lógica de trabajo desde el primer nivel, tuvimos que acomodarnos, reinventarnos, rediseñar, volver a pensar, a reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana, que era la que ejercíamos en lo cotidiano, que tuvimos que acondicionar a este nuevo escenario. ¿Cuáles eran nuestras actividades intramuros? ¿Qué actividades extramuros hacíamos? Y tuvimos que también replantearlas, y algunas pequeñas conclusiones sobre esto que hicimos. Mi desempeño de trabajo lo hago en el Centro de Salud número 15, el CESAC número 15, Centro de Salud y Acción Comunitaria número 15, que está ubicado en Humberto Primo 470, que se ubica en San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí vemos una fachada de la entrada, vemos la fachada. Después el barrio de San Telmo tiene, como dije, como muchos de los barrios donde nosotros vivimos, tiene una impronta característica. Pertenece gran parte de este barrio a la Comuna 1 y 4, tiene también una parte de un barrio nuevo, un barrio popular que se llama Rodrigo Bueno. Como cualquier otro barrio de cualquier otro lugar, tiene estas distintas características económicas, que ahora las vamos a ver en fotografía. Tiene actividades también comerciales, tiene actividades de turismo, mucho turismo, y las actividades que nosotros desarrollábamos antes de la pandemia eran basadas todas, centradas en el primer nivel, tanto en lo que sería la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. También en el CESAC donde trabajo hay muchas disciplinas, como en muchos centros de salud de muchos lugares. Tiene una cuestión muy específica a señalar, que es unas residencias. Las residencias hacen base en el lugar donde yo trabajo. Incluso está la residencia de Enfermería General, Integral y Comunitaria, que tiene base en el lugar donde trabajo. Esto es un poco el área programática en el cual me desempeño. Nosotros nos dividimos por equipos de trabajo, equipos territoriales. Están divididos por nombres. En estos les pusimos nombres que ya tienen, digamos, historia
en el tiempo que está el CESAC, están divididos y cada uno de esos equipos tiene equipos interdisciplinarios que abordan las problemáticas sociales. En el contexto de pandemia, lo que nos sucedió después de este decreto de necesidad y urgencia, que se planteaba el 12 de marzo, cuyo, digamos, acatamiento, digamos, era principalmente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se declara la emergencia sanitaria, se reorganizan los servicios de salud, incluidos los nuestros, y se diseñan nuevos procesos y nuevas estrategias para abordar la problemática de salud. En cuanto a esto, digamos, podríamos ver que nuestra gestión desde los cuidados de enfermería iban centradas a nuestro juicio profesional, que reorganizaba estos servicios, que controlaba la provisión de los cuidados, aseguraba también que estos cuidados sean integrales, que sean completos y de acuerdo a la problemática específica que el contexto nos proponía. Entendiendo el cuidado también como algo que es una necesidad humana, esencial, necesaria para la salud, que es necesaria para una supervivencia de todas las personas, como planteaba Madeleine Leininger, una teorizadora de la enfermería transcultural, que es a lo que mucho nosotros desde la enfermería comunitaria abonamos, ayuda a mejorar la condición humana y depende de las necesidades, que van a depender de las necesidades y los problemas y los valores, y que esos cuidados son distintos en cada cultura. Esas actividades que teníamos, como les había comentado, entre los equipos interdisciplinarios con distintos dispositivos que se generaron desde el centro de salud, se fueron reacomodando. Nosotros no hacíamos normalmente un triage, que tuvimos que volver a hacer un triage para poder seleccionar a la gente que podía entrar al centro, que nosotros normalmente el acceso, las puertas eran abiertas, la gente podía entrar sin pedir permiso, entraba, se sentaba, tenemos una especie de patiecito al fondo, iban al patio, pero después de que empieza el aislamiento y toda esta situación de pandemia, las puertas eran limitadas para solamente las personas que venían a utilizar algún servicio que no se había suspendido. En enfermería en las actividades intramuros participó del triage, esa selección de pacientes, teníamos preparada también un espacio para como unidades febriles de urgencia que había que derivar al hospital. Los servicios de vacunación, la vacunación tan propia de la enfermería en el primer nivel, no se suspendieron en ningún momento. Era una actividad, una de las pocas actividades que se mantuvo todo el tiempo y se mantiene hasta en estos momentos. Se hicieron seguimientos y articulación en el segundo nivel para pacientes que tenían tuberculosis, sífilis, HIV. Se hicieron prestaciones habituales de consultorio de enfermería, porque siempre alguna persona con alguna urgencia del tipo traumatismo o cortes, o alguna urgencia que requería nuestro cuidado, siempre aparecen. Así que esas actividades las hacíamos rutinariamente. Después hacíamos consultoría, entrega de administración de medicamentos a la gente que no podía buscar los medicamentos donde regularmente las hacía por esta situación de aislamiento, métodos anticonceptivos, que digamos deberían garantizar la salud sexual integral. Se hicieron también testeos rápidos de COVID a personas en nuestro mismo centro de trabajo, se armaron y se entregaron bolsones de alimentos como también elementos de higiene para esas personas que estaban en aislamiento social preventivo y obligatorio, que estaban en casas, digamos, tomadas o viviendas colectivas que no podían acceder a esos productos. También tuvimos que estar en esta capacitación continua para estar a la altura de una situación crítica
Normalmente, como decía, nosotros en el primer nivel no usábamos elementos de protección personal porque era rarísimo, salvo algún caso de un brote de sarampión o algo muy específico, no solíamos utilizar los camisolines o los tapabocas y demás. Acá vemos unas fotos de esas actividades intramuros, cómo nuestra lógica de trabajo había cambiado totalmente, no teníamos la misma forma de vestir nuestra, no es esta, no es porque nosotros no trabajamos en áreas que eran de alto contagio o que hubiera circulando algún virus del cual había que protegerse. Después de las actividades extramuros que desarrollamos, que normalmente también las hacíamos, cambiaron un poco su lógica y su dinámica, si bien los controles de salud y las visitas domiciliarias se suspendieron momentáneamente, salvo que sea una situación complicada, compleja de abordar. Se hicieron también trabajos territoriales, campañas de vacunación antigripal, de ingreso escolar, para niños de 11 años también. Se vacunaron a hogares, paradores, ahí vamos, nombramos algunos de los que fuimos. Se entregaron medicamentos a la gente que no podía acceder en esos lugares. Participamos de los operativos Detectar en la Comuna 1 y en los barrios populares, como la Rodrigo Bueno en este caso, y también en la búsqueda activa de casos. Y acá vemos cómo también esa lógica de intramuros, si bien nosotros teníamos muchas actividades extramurales, pero cómo cambia toda esta lógica. Acá en una de las imágenes vemos ese contraste que tiene el barrio Rodrigo Bueno con el fondo de la parte más rica que tiene, o los terrenos con mucho valor que tiene el Puerto Madero. También vemos cómo ordenábamos las filas en nuestras actividades cuando íbamos a hacer esas actividades extramurales. Vemos cómo repartíamos los bolsones de comida y cómo esas actividades que eran propias de los intramuros y la forma de vestir nuestra, como les decía, no era la misma, la forma de abordar no era esta. Esto era lo que hacíamos normalmente en las actividades extramurales, pero ahora tenemos que utilizarlo, digamos, en lo cotidiano. Esta es la forma en cómo estamos trabajando. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar, y como conclusión creo que debemos pensar que no solamente es una cuestión biológica la que nos atraviesa, sino también hay problemas del orden social, que la enfermería tiene que abordar esto desde lo social, lo económico, lo político, que es una situación de crisis que nos atraviesa y no solamente una cuestión biológica. La enfermería tiene que enfocar ese abordaje holístico. Y por otro lado, Gastón, gracias por lo que has dicho, pero quería acotar que también en el sentido de lo que nos ocupa hoy, que es arrancar con una nueva cohorte para la formación, la pandemia nos ha condicionado a la forma en la que se forma a la gente, valga la expresión. Es decir, nuestros estudiantes han tenido que cambiar la impronta para formarse. Ya no existe más, por lo menos de momento, la posibilidad del aula completa con profesores y de alumnos yendo y viniendo. Estuvo muy bueno, está buena todas las observaciones que has hecho, de un lugar que a priori pareciera ser como que no tiene tanta relevancia el trabajo del primer nivel, pero se ve que sí, que por otro lado es un trabajo arduo el que han hecho y el que siguen haciendo seguramente ahí en el primer nivel. Gracias, Gastón, estuvo muy, muy gráfico. Cristian Simonte, el licenciado Cristian Simonte, además de ser coordinador de Tecnicatura, es jefe de servicio de enfermería del Hospital San Martín, probablemente uno de los hospitales más grandes que tiene la provincia, pues es un hospital de referencia, hospital universitario de referencia. El año pasado, cuando él se hizo cargo del servicio de enfermería en plena pandemia, tuvimos que, o lo tuvimos que escuchar a él, digamos, toda la adaptación rapidísima que hubo que hacer en el hospital,
probablemente el más grande de la ciudad de La Plata, seguramente el más grande de la ciudad de La Plata, para poder adaptarse a la recepción de los pacientes que eran sospechosos de COVID en ese momento. Así que a continuación Cristian les va a comentar cómo un hospital tan grande como el Hospital San Martín pudo adaptarse a la pandemia para la recepción de los pacientes. Te escuchamos, Cristian, gracias. Bueno, gracias Jorge. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Cristian, trabajo, como bien dice Jorge, en el Hospital General San Martín y actualmente sí desempeño funciones como jefe de servicio de enfermería. Bueno, acá como dice la primera diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es la gestión de enfermería en la contingencia y pandemia, ¿sí? Y vamos a introducirlos a ustedes alumnos en el segundo nivel de atención, ¿sí? Bueno. Bueno, hay dos palabras claves que me gustaría explicarles, ¿sí? Dos palabras nuevas que van a estar relacionadas con ustedes, ¿sí? Alumnos de la carrera, en toda su trayectoria, ¿sí? Una de ellas es la palabra gestión, ¿sí? Gestión de enfermería, gestión de salud, ¿sí? Entendida como un proceso dinámico, sistemático, ¿sí? Que tiene como objetivo lo que es la optimización de los recursos, tanto financieros, materiales y humanos, ¿sí? Y de esta forma, lo que nosotros vamos a lograr a través de la gestión es una asistencia segura, eficiente y centrada en el paciente. El segundo concepto que no quiero dejar de decir es el de nivel de atención. Segundo nivel de atención. ¿Qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, ¿no? Bueno, para que ustedes entiendan, ¿sí? Es una palabra que está formada por una red de hospitales generales, esto es en general, que atiende la mayor parte de los problemas y necesidades de la salud que demandan internación hospitalaria o atención en urgencia, a través de las 4 especialidades básicas, ¿sí? Que son la clínica médica, la clínica quirúrgica, la obstetricia y ginecología y la pediatría, a la cual yo me sumaría, ¿sí? Lo que es el concepto de atención psiquiátrica, porque tenemos una nueva ley de salud mental, de las cuales es interesante poder introducirlas a estas especialidades. ¿Cómo nos preparamos, ¿sí? Para esta pandemia y la atención de este tipo de pacientes? Bueno, nosotros en el mes de marzo del 2020, la dirección del hospital convocó a todos los jefes de servicio, de departamento y referentes de diferentes áreas a formar parte de un comité de crisis llamado Comité de Crisis COVID-19. ¿Sí? Esto era para dar respuesta efectiva y oportuna ante esta contingencia a través de reuniones semanales, ¿sí? Bueno, esto nos llevó a replantearnos muchas cuestiones, entre las cuales les voy a estar nombrando. Se plantearon muchísimas, pero bueno, en relación a lo que es la enfermería, se planteó lo que es el ingreso de los pacientes a estas áreas COVID, lo que es la gestión del recurso humano, en especial del enfermero, recurso material de insumos descartables y propios de estas áreas, y la adecuación de los espacios físicos, ¿sí? ¿Cómo ingresa el paciente a estas áreas de baja, de mediana y de alta complejidad? ¿Sí? Cuando hablo de lo que es complejidad, me estoy refiriendo a la... diríamos, a los cuidados que tiene que tener esta persona. A mayor cuidado, mayor complejidad, ¿sí? Lo podemos tener a través de dos maneras, una interna y otra externa. En relación a la interna, los pacientes se derivaban de un servicio que no era área COVID a un área COVID, cuando comenzaban a tener una cierta sintomatología que cumplían con criterio para considerarlos sospechosos o confirmados. Y la externa, a través de lo que era derivación de otros centros de salud, o el sistema de ambulancias que en un momentito va a estar hablando nuestro colega Javier. Y la otra es a través de la comunidad. Y acá es donde yo me quería detener para contarles que las autoridades de nuestro hospital vieron oportuno y necesario crear
un triage COVID, ubicada en el ingreso principal, que se encuentra en las calles 1 y 70. Les quería explicar que toda persona que ingresaba al hospital, en una primera instancia debía pasar por un túnel sanitizante de ozono, ¿sí? Que luego se demostró que no era tan efectivo, por eso se sacó. Para luego pasar a un sector llamado, ahí sí, triage COVID, formado por un personal policial, personal de custodia, ¿sí? Y el personal de enfermería, donde a estas personas que ingresaban se les hacía un breve cuestionario en búsqueda de síntomas compatibles con el coronavirus. Y se le tomaba la temperatura corporal a través de un termómetro láser, y este termómetro, la ventaja que tiene con respecto a los otros es que evita el contacto con la persona, ¿sí? Bueno, en este caso, si una persona tenía síntomas compatibles con el coronavirus, se había definido un circuito exclusivo, independiente de la circulación, a través de un corredor de uso exclusivo, marcado con una señalética naranja, esto que va en el piso, y se dirige a un sector adyacente a lo que es el área de admisión, de clínica, donde son evaluados por profesionales designados exclusivamente para atender este tipo de casos. Bueno, una vez que el paciente se encontraba en este sector y había que derivarlo a un área COVID de baja, de mediana y de alta complejidad, el año pasado se destinaron 2 salas para estas situaciones, ¿sí? Como ustedes van a ver acá en la diapositiva, para lo que es baja y mediana complejidad, teníamos solamente 2 salas, con 19 camas cada uno. La ventaja que tenían estas salas es que todas las habitaciones contaban con oxígeno, aspiración y aire comprimido central, cuestión que es muy importante para la atención de este tipo de pacientes, además de personal calificado. Para el área de alta complejidad, nosotros pasamos en el 2020 de tener una terapia con 14, después a 28, y terminamos con 33 camas de internación. Y una emergencia que tenía en su momento 6 camas pasó a tener 12. Ahora, como ustedes pueden ver, en la actualidad, cómo se ha triplicado la cantidad de salas que tenemos destinadas a la baja y mediana complejidad. ¿Sí? Tenemos la sala A, B, C y D con una capacidad de 19 camas, y las salas 23-21 y la sala 24-22 con 26 y 28 camas cada uno. ¿Sí? Se ha triplicado básicamente la cantidad, y en relación a lo que es la alta complejidad, en este año lo que tenemos es, ¿sí?, un límite de 33 camas para la terapia. Emergencias las llevamos a 16, y acá se suma la unidad coronaria, ¿sí?, con 10 camas más para este tipo de pacientes. Es algo como para reflexionar, ¿sí?, porque son números realmente muy, muy inquietantes y que estamos trabajando ahora, ¿sí?, en la actualidad. Bueno, tuvimos que hacer una especie de adecuación de espacios físicos, ¿sí? En una primera instancia ocupamos habitaciones como vestuario, pero debido a lo que es la alta demanda, tuvimos que volver atrás a eso y utilizar este de vestuarios en habitaciones para pacientes, ¿sí? El estar de enfermería sí se modificó para respetar la distancia óptima entre los agentes, cambiando hábitos de conducta. Esto es en relación a no compartir infusiones, el tema del saludo físico, evitarlo, y estar constantemente con el uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Se acondicionó un cuarto de insumos, ¿sí?, para que esté abierto las 24 horas y todo el personal pueda acceder a los mismos. Se gestionó la mejora de los llamadores para evitar la entrada y salida del personal de forma innecesaria a las habitaciones. Se mejoró la cantidad de tensiómetros de pared, o sea, en cada habitación tener un tensiómetro de pared, estetoscopios y saturómetros. Aumentamos la cantidad de dispenser de alcohol líquido que se encontraban estratégicamente en la entrada de cada habitación. Y después, bueno, lo que es, se redujo la circulación tanto del personal como de los familiares en este tipo de salas, de acuerdo a lo que establecen los protocolos vigentes de la provincia de Buenos Aires. Actualmente estamos trabajando con un nuevo protocolo. La semana pasada nos reunimos para actualizarlo y ver cómo vamos a seguir con el tema de la limpieza y la desinfección en cuanto a lo que es métodos
y qué elementos utilizar para lo mismo, ¿sí? En relación a la gestión del recurso humano, bueno, tuvimos que hacer y trabajar mucho en lo que es la evaluación del personal destinado a estas áreas, no solamente las habilidades que estos agentes tienen, sino también tener en cuenta la vulnerabilidad de estos. O sea, me refiero a lo que son la comorbilidad o las patologías crónicas que estos agentes puedan tener para evitar riesgos a futuro, ¿sí? Otro punto que se tuvo en cuenta es el control de sintomatología relacionada al coronavirus y el control de temperatura diaria a todos los agentes que ingresaban al hospital, ¿sí? Tenemos un sector por los cuales ingresan el personal que trabaja en el hospital y a todos se le debe controlar la temperatura. En la actualidad también lo seguimos haciendo, ¿sí? Estamos contando con talleres a cargo del Servicio de Salud Mental, ¿sí? Donde se trabaja sobre lo que son los miedos, las inseguridades, la angustia que tiene el personal, brindando contención psicológica y emocional, una cuestión que a veces la descuidamos, pero que también es muy importante, ¿sí? En cuanto a lo que es el cálculo de personal, se realizó de acuerdo a lo que es la resolución 194/95 de las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería. En su momento nosotros contábamos con un nivel óptimo de personal en relación a la calidad y la cantidad de pacientes, pero bueno, nosotros en el hospital la idea es que cada platense no tenga una cama, por eso empezamos, como ustedes vieron, a sumar la cantidad de camas y ahí medio como que nos quedamos un poco cortos, pero seguimos brindando calidad de atención, ¿sí? En cuanto a lo que son el régimen de guardias y francos, este año no se realizó la cotización que se había realizado en el año anterior, ¿sí? Trabajar con 2 grupos. Este año, con el objetivo de optimizar el recurso humano, no lo pudimos realizar, ¿sí? Por la complejidad, y ustedes han visto que la mayoría de las salas tiene una complejidad en relación a este tipo de pacientes, por lo tanto no pudimos lograr eso, ¿sí? Sí, lo que sí es obligatorio el uso de lo que es el barbijo, las antiparras o máscaras para todo el personal del hospital, y la institución, ¿sí?, garantiza que cada trabajador del hospital pueda contar con este insumo básico y esencial, ¿no?, para protegerse, ¿sí? Después, bueno, les quería contar que otra de las cosas que hicimos fue que la Jefatura de Servicio de Enfermería hace 2 semanitas creó la unidad de docencia e investigación en enfermería, que está destinada a lo que es la capacitación del personal nuevo ingresante in situ, de forma áulica y también de forma virtual, ¿sí? Eso ya arrancamos a trabajar, así que bueno, en eso estamos muy, muy felices porque bueno, se ha generado un espacio nuevo que tan importante es. Y por último, lo que es el acercamiento de los protocolos vigentes a todo el personal, la socialización de los mismos, tanto protocolos internos como de la provincia de Buenos Aires. Y por último, les quería contar lo que es la gestión del recurso material, el cual Enfermería participó muy activamente, y es a través del el uso y la implementación de planillas de insumos COVID, ¿sí? Que incluyen lo que son los barbijos quirúrgicos, los barbijos KN95, camisolines impermeables, botas, cofias, antiparras, ¿sí? Y todo esto lo realizamos a través de 3 tipos de planillas, ¿sí? La de gestión de insumos a depósito central, esto se hace una vez por semana. Otra planilla de consumo de insumos internos de las salas, que lo hacemos la llegada de ese material de forma diaria a las salas para que puedan estar abastecidas las 24 horas, y una planilla de supervisión, ya esta es de carácter virtual, que lo que nos lleva es este tipo de datos, porque nosotros esto lo tabulamos y lo pudimos trabajar, a tener una base de datos y poder hacer un cálculo de el consumo diario por paciente de acuerdo a la complejidad, que nos tiró un número bastante razonable, ¿sí? Los pacientes de baja complejidad utilizan un equipo de protección personal día de aproximadamente 12, ¿sí? Son 12 equipos a lo largo del día, de mediana aproximadamente 15 a 16, y de alta complejidad un promedio de 19 a 20 equipos, que incluye lo que es el barbijo, las cofias y los camisolines y lo que es las botas, ¿sí? Entonces, por eso
con esto nosotros lo que logramos es optimizar ese recurso, como bien les decía al comienzo de esta disertación. ¿De qué se trata la gestión? ¿No? De optimizar esos recursos, y donde, como conclusión final, quiero decir que el rol de enfermería en lo que es esta gestión, tanto del recurso humano, financiero, porque también tiene un impacto, y material, tiene un rol muy activo, ¿sí? Ante. Bueno, esto sería hasta acá la presentación. Gracias, Cristian, gracias. Fue muy claro todo. Esperemos que no los atosiguemos a los ingresantes con tanto dato, pero está bueno para que vayan metiéndose en tema. Bueno, vamos a continuar en esta parte de este conversatorio sobre los niveles de atención en la pandemia. Y ahora vamos a escuchar al licenciado Javier Troncoso, que es coordinador de una tecnicatura de enfermería en el Hospital Alejandro Cor, donde es su lugar de trabajo, pero que además tiene una amplísima experiencia en el área de la emergentología. A ese respecto, obviamente también la pandemia condicionó y mucho la adaptación o la adecuación que tuvieron que hacer todos los servicios de emergencias para atender los efectos de la pandemia. Javi, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Referido a lo que contaba un poquitito el licenciado Jorge Bravo, voy a hablar de lo que es el impacto que tuvo la pandemia en el personal, en los profesionales de enfermería relacionados o vinculados a la emergencia o a las áreas críticas, ¿sí? Mi perfil es claramente el de paciente crítico, y tengo una orientación más inclinada hacia la atención de la urgencia y la emergencia. Entonces, creo apropiado poder hablar de cómo impactó, ¿sí?, en nosotros la pandemia y cómo nos tuvimos que ir adaptando a los diferentes cambios de circunstancias que desarrollaba el contexto de la atención del paciente con COVID o casos sospechosos. Bueno, acá hablan principalmente de lo que fue adaptarse a los nuevos cuidados, ¿sí? En lo que fue a nivel hospitalario, hubo que hacer adaptaciones a través de lo que es la atención del paciente caso sospechoso, considerar a los pacientes todos como posibles, en las situaciones de emergencia hablo, como posibles casos sospechosos de COVID, en los cuales obviamente había que utilizar o se debe utilizar los equipos de protección personal. En este caso, interpretamos que nosotros ante una emergencia, ante una atención de un paciente, ante la atención inicial de un paciente crítico, muchas veces y previo a la pandemia nos veíamos en la necesidad de querer hacer, ¿sí?, sin tener en cuenta nuestra protección en primera medida. Bueno, en este caso se hizo mucho hincapié en la atención en los servicios de emergencia, en pensar primero en uno, utilizar el equipo de protección personal antes de actuar ante una situación de emergencia, porque pensamos en que si esa persona, ese profesional de la salud, y en este caso ese enfermero en el cual atiende a ese paciente casos sospechosos sin la utilización del equipo de protección personal adecuado, podría también infectarse y obviamente ahí tener una baja por aislamiento, en principio, de ese profesional de la salud. Así que se hizo mucho hincapié en la atención de emergencia, en no pensar en la atención rápida, sino pensar previamente en la utilización del equipo de protección personal. Fue como cambiar el chip ahí en la atención de emergencia, donde uno tiende a querer actuar rápidamente. En este caso hay que utilizar los equipos de protección personal, que seguramente hablaron los compañeros. Esto de formar nuevos recursos humanos en las áreas críticas, y un poquitito hablaba Cristian de lo que era la necesidad del recurso humano en lo que era la atención tanto en los ámbitos de emergencia, en donde se atiende en pacientes críticos, ¿sí?, en las terapias intensivas, donde, bueno, sabemos y entendemos que el enfermero necesita
una gran experiencia, una gran preparación, ¿sí? Son muchos años en los cuales uno se forma para poder atender a un paciente crítico, ya sea en una terapia intensiva o lo que es una atención inicial de un paciente crítico. Entonces hubo que acelerar todos esos procesos para tratar de llegar a completar los planteles en lo que involucraba las áreas críticas, ¿sí? Uso de drogas y restricciones en esas drogas, ¿sí? En el paciente COVID también se habla de lo que es la emergencia y cómo las diferentes drogas por diferentes motivos hubo que restringirlas, ¿sí? O hubo que adecuar a algún tipo de tratamiento farmacológico para los pacientes COVID porque algún tipo de fármaco ocasionaba mayores problemas de lo que podía solucionar, ¿sí? No vamos a ahondar en ese tema, pero bueno, es importante saberlo, el manejo de la vía aérea. Nosotros en emergencia estamos muy involucrados en lo que es la atención de la vía aérea, el manejo de la vía aérea en el paciente crítico, en lo que es la atención inicial del paciente crítico es primordial. Y en este caso el manejo de la vía aérea tiene que hacerse y debe hacerse con mucha precaución porque es ahí donde se genera el mayor porcentaje de los contagios en los profesionales de la salud. O sea, hubo que también ahí incorporar el chip de manejar la vía aérea de diferentes formas, con diferentes técnicas, para minimizar los contagios y así maximizar también, obviamente, los cuidados, ¿sí? Es importante marcar también lo que fue la exclusividad de los enfermeros, ¿sí? Cuando nosotros atendemos lo que son los aislamientos, y en este caso aislamientos por COVID-19, se necesita y se requiere mucha cantidad de personal porque es ahí donde tenemos un paciente, un enfermero, ¿sí? Entonces ahí hay un aumento en la cantidad de horas, ¿sí? Horas que se habla de horas cuidados, ¿sí? O horas enfermero-paciente, en el cual se genera por la exclusividad del aislamiento que generan, ¿sí? en los hospitales la atención de los pacientes con COVID o casos sospechosos. Impacto familiar y social en los profesionales, ¿sí? Al principio obviamente, y esto también lo marcaban los compañeros previamente, cómo influyó, ¿no? en los miedos, en las ansiedades que generaba la atención de un paciente crítico, donde entendemos que hay mayor carga viral en estos pacientes y se generaban estos miedos, ansiedades en los profesionales de la salud, que obviamente impactaban a nivel familiar y a nivel social, ¿sí? Lo vimos y lo visualizamos con el tema de aquella discriminación que sufrieron muchos profesionales de la salud, inclusive enfermeros, por el solo hecho de trabajar con pacientes COVID o trabajar en un hospital. Así que sí, hubo un impacto muy importante ahí en esa situación. Hubo que armar equipos de salud mental para la contención de estos casos, ¿sí? Para tratar de tratar y de contener a los profesionales de la salud, ¿sí? Que estaban principalmente atendiendo pacientes casos sospechosos o pacientes diagnosticados con COVID. Así que bueno, los equipos de salud mental, los psicólogos y demás, trabajaron mucho y se sigue trabajando en estas situaciones. Y la humanización del cuidado se vio claramente y se ve claramente golpeada con el hecho de nosotros como enfermeros entendemos que la enfermería es una profesión puramente humana, ¿sí? Y científica principalmente. Entonces, acá se vio, como dice la palabra, ahí golpeada, porque muchas veces tenemos que utilizar, y obviamente tenemos que utilizar todo el equipo de protección personal, donde el paciente no puede identificar quién lo está atendiendo. Entonces, bueno, hubo que buscar diferentes herramientas para tratar de que los pacientes, ¿sí? y se sigue obviamente atendiendo de esa forma, traten de identificar que una persona los está atendiendo y no un robot, ¿sí? A su vez, también nosotros entender y seguir trabajando para ello, no perder esta humanización del cuidado en la atención del paciente en aislamiento por COVID, ¿sí? Así que es necesario seguir trabajando con respecto a esto, que no se pierda la humanización del cuidado
y que el paciente pueda generar ese vínculo que siempre tuvo, esa relación paciente-enfermero, ¿sí? Por la continuidad del contacto que tenemos nosotros los enfermeros con los pacientes, y principalmente esos pacientes que están en estado crítico y que necesitan de una contención continua, así de parte del profesional de enfermería. Bien. Con respecto a lo que es la atención de emergencia, ¿sí? Y principalmente en los hospitales, hubo que trabajar mucho en la cuestión de triage, ¿sí? A nivel hospitalario. Esto por ahí no lo marca acá en esta diapositiva, pero se trabajó muy duro en lo que es tratar de identificar principalmente identificar a aquellas personas que acuden a los servicios hospitalarios, ¿sí? Por diferentes atenciones. A su vez, se dispusieron varias unidades de triage, varias unidades de clasificación de pacientes y de identificación de pacientes casos sospechosos, para posibilitar un aislamiento rápido, ¿sí? Y así una información oportuna tanto en el paciente como en el sistema sanitario. Los triage, yo creo que, y hablando principalmente de emergencia, yo creo que fueron un elemento importante para lo que es la atención de emergencia del paciente COVID, porque también ahí hubo que focalizarse en lo que es educación y formación continua de los enfermeros, ¿sí? Donde entendemos que cambiaban mucho los protocolos, ¿sí? Por los diferentes cambios de contexto en el que se daba la pandemia, y eso se tuvieron que ir adaptando la gente que hacía el primer contacto con aquellos que acudían al hospital, para identificar a los pacientes casos sospechosos. Eso fue bastante complejo, ¿sí? Y sigue siendo, pues sigue pasando, el hecho de que el enfermero pueda tener siempre bien en claro, ¿sí? El enfermero de triage, el enfermero que hace este primer contacto, bien en claro lo que son los protocolos y los criterios de caso sospechoso. Es primordial y fue esencial, ¿sí? Trabajar sobre eso. Bueno, yo creo que esto es un pantallazo, ¿sí? de lo que es la pandemia y cómo impacta en los diferentes niveles de atención, y específicamente en este caso en la atención de emergencia y urgencia. Y bueno, espero poder haber sido claro, ¿sí? Bueno, Javier, gracias. No, de Sí, nada. fue suficientemente claro. Lo que vamos a intentar es que toda esta terminología que aparece en las tres exposiciones no resulte demasiado compleja o complicada para entender a los ingresantes. Lo único que hemos querido en esta parte, con este conversatorio, que forma parte del curso de introducción a la carrera de enfermería, es justamente acercarlos un poquito más a los ingresantes a el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema de salud en general y en la organización social y comunitaria que ha ido debiendo surgir a partir de la propia pandemia. Vamos a agradecerle a los tres colegas que tienen su expertise en las áreas en las que han expuesto. Esperamos que esto forme parte de una parte, valga la redundancia, puramente informativa, para entender cómo está compuesto hoy en pandemia nuestro sistema de salud. En este caso, el de la provincia de Buenos Aires, que es para el cual ustedes se van a formar. Gracias a los tres y seguimos en contacto.